No, las situaciones ya están, los dados están echados arriba de la mesa, por lo tanto, digamos, lo que vamos a plantearnos siempre, sabremos cumplir permanentemente en este tiempo. La historia, digo, a través del comité, ha sido querido ser sintetizada ahí, vincula, por supuesto, hechos del Frente Amplio como tal, hechos de nuestro pueblo, pero también el destaque en particular ha sido de algunos militantes que han hecho la grandeza del comité. Hace poco tiempo, en esto de las redes, ¿verdad?, surgía el momento clave del 2009 cuando sacamos el comité a la placita que está allí, Leonel Viera, me enteré hoy que así se llama, ¿cómo? Atilio Viera, te dieron mal el nombre, Viví. Entonces, registramos imágenes de compañeros que hoy, muy sentidos también, que hoy no están acá acompañándonos. Y ese día, y esto lo anoto, digo, porque también tiene que formar parte de nuestra acción cotidiana. Homenajeamos a las compañeras de aquellos compañeros que tuvieron, digamos, metiendo el lomo para hacer grande el comité, que habían fallecido, que ya no estaban entre nosotros. Hicimos ese homenaje, y la gente siente como que se le reconoce, ¿verdad?, la adhesión al Frente Amplio cuando se hacen también esas cosas. No debemos perder de vista. No todo puede ser, ¿verdad?, lectura política y ejecución a través, digamos, de lo que son decisiones concretamente. Tiene que haber también ese vínculo de humanidad. No debemos perder eso jamás, porque en definitiva es la esencia misma de la creación de nuestra fuerza política. No quiero seguir abundando en detalle, compañeros. Habrá otro aniversario que es el 18 de mayo y no es el 22 como ahora, en el cual podemos también contarnos cosas. Pero principalmente, digamos, la atención puesta en lo que vendrá, que hay bastante, digamos, para hacer, para llegar a mantener el gobierno en las manos del Frente Amplio, pero para procesar los cambios, compañeros, no para administrar las crisis. Nada más, gracias. Bueno, a sorteo. Bueno, muy feliz cumpleaños a los compañeros del comité, compañeros y compañeras del comité 18 de mayo, y felicitarlos por la actividad. Yo en primer lugar les pido disculpas porque esto fue concertado con bastante más tiempo, pero sucedió una cuestión de esas que a veces no podemos prever con demasiado tiempo. Estamos recibiendo en estos días una visita de la Central Sindical China, que agrupa, creo que andan los 70 y pico millones de trabajadores. Y bueno, como ustedes saben, en Uruguay la inversión china está creciendo, más allá de que obviamente allí hay un movimiento sindical de una naturaleza muy distinta al nuestro. Nos es importante establecer vínculos con ellos para, entre otras cosas, también mejorar la situación de los trabajadores aquí. Así que yo voy a tener que conversar un poco y partir, pero me voy en cierta medida tranquilo porque estuvimos palmo a palmo con el Vasco Chepare en todas las actividades, y sé que en caso de algún intercambio o alguna cuestión el Vasco podrá evacuar, digamos, todo lo que sea necesario. Yo, dos cuestiones de partida. Es muy cuestionable que en las cuestiones de las ciencias sociales, de la economía, de la política, de la cultura, de los valores, sea posible la tan pretendida objetividad o neutralidad valorativa, digamos, que pretenden algunas corrientes vinculadas al positivismo o a otras disciplinas, digamos, de las ciencias sociales, y que dicen, bueno, frente a los fenómenos económicos, políticos o ideológicos, culturales, digamos, hay que tener una distancia epistemológica y tener neutralidad valorativa. Yo no creo en eso. Es decir, esto mismo es una concepción. En sí mismo implica una posición. Porque en tanto y en cuanto existe una sociedad dividida en clases sociales que a su vez tienen sus distintos intereses, en todas aquellas cuestiones donde se expresa esa puja de intereses, en el mejor y más simple de los casos, que a veces hay una enorme cantidad de matices en el medio, pero en el mejor de los casos hay dos posiciones. Y la lucha de clases existe
es un fenómeno objetivo del funcionamiento de las sociedades basadas en la explotación, no de todas, pero estamos en el capitalismo. Y se expresa concretamente en los terrenos justamente económicos, políticos e ideológicos, entre otras esferas, digamos, que también tienen que ver. Entonces, no es que yo me quiera poner filosófico y profundo, pero en cierta medida, aquella idea kantiana, digamos, de Kant, que la gente razona en función de algunas categorías a priori, en cierta medida tiene una conexión con esto que estoy diciendo. Dime a qué intereses representas y defiendes y te diré en cierta medida qué posiciones son las que tú tienes. Algo de eso hay. Entonces, en primer lugar, una confesión. En segundo lugar, y partiendo de esta base, muy brevemente, yo creo que hay dos cuestiones que nosotros, para analizar cualquiera de los fenómenos que hoy se están desarrollando en América Latina, tenemos que tener presente y claro, porque son referencias que no son externas, operan directamente en la realidad, digamos, latinoamericana. La primera es que en un cuadro de crisis global, sistémica, digamos, del capitalismo mundial, de la cual no hay un horizonte de salida en los mismos términos del funcionamiento actual del capitalismo, digamos, con un fenómeno que abreva de sus contradicciones más profundas, pero que lo podemos sintetizar en la llamada financiarización de la economía, es decir, por cada dinero invertido en lo que luego se convierte en el Producto Bruto Interno Mundial, la producción de la riqueza, circulan cientos y cientos, digamos, de dólares como capital financiero especulativo, con ganancias de corto plazo, etc. Eso deriva de un conjunto de fenómenos del funcionamiento del capitalismo, en particular su tendencia a cambiar la composición orgánica del capital y por tanto su correspondiente tendencia a una reducción proporcional del margen de ganancia del capital. Es una crisis que en este paradigma, digamos, de funcionamiento de la mundialización neoliberal, de la libre circulación del capital financiero, sin cortapisas, sin un nuevo orden económico internacional que a su vez sea una forma de tránsito hacia otra sociedad, no tiene arreglo. Se manifestará en principio como crisis inmobiliaria en Estados Unidos, luego como crisis, digamos, de la balanza de pago de los países en la Unión Europea y de descomposición de la Unión Europea, primero Grecia, España, Italia, pero bueno, luego los fenómenos que hoy está sintetizando la extrema derecha en las elecciones europeas. Más adelante se podrá manifestar de otra forma, pero es un problema que no tiene solución desde nuestro punto de vista. Y además en un marco, y esto es lo más importante para América Latina, en el cual, desde nuestra perspectiva, la principal potencia económica, política, ideológica y mediática, digamos, que ha construido una hegemonía cultural a nivel mundial. Yo a veces tomo como referencia la presencia de los McDonald's en todos los países del planeta, pero que ha transpirado desde sus valores, del consumismo, etcétera, etcétera, todas las formas, digamos, de sentir y de pensar y de visualizar la sociedad en el planeta. El problema que tiene alto impacto en cualquier análisis de tipo internacional es que esa, que fue la principal potencia de la segunda mitad del siglo XX, podríamos sostener, y esto es plausible, no hay un sentido histórico ya predeterminado, hay que ver qué es lo que sucede, pero podríamos sostener que desde un punto de vista económico está en una lenta, pero casi que podría decirse inevitable decadencia, frente al ascenso de otros lugares que contestan, digamos, su primacía económica en principio, aunque no todavía su primacía política, ideológica, militar, particularmente militar. Pero en el día de hoy, si nosotros tomamos algunos ejemplos, si Estados Unidos, que habían adoptado la decisión de invadir Siria, no lo hicieron abiertamente, fue porque Rusia y China se pararon, digamos, como para confrontar esa fuerza. ¿Qué es lo que quiero decir? Son contradicciones todavía intercapitalistas, interimperialistas, podría decirse, pero que
empapan toda la realidad del planeta. Si hay algo que hoy adquiere una mayor peligrosidad y que nos lleva, no es que nos hayamos salido de esta consigna, digamos, pero que nos lleva a tener mucho más énfasis, más cuidado en la lucha por la paz, es justamente que vivimos en un momento sumamente sobresaltado de muchas contradicciones entre las distintas potencias que se quieren quedar con la capitanía del desarrollo económico mundial en todo el siglo XXI, sin traslado mecánico. Cuando en la historia mundial sucedió esto que yo estoy relatando, hubieron guerras mundiales. Es decir, si uno mira la larga duración histórica, la transición entre Inglaterra como país capitalista desarrollado que tenía una primacía en todo el planeta y el traslado de ese eje, digamos, hacia el continente europeo con el desarrollo alemán, etc., allí se desarrolló la primera guerra imperialista, se desarrolló la revolución rusa, digamos, una revolución obrera triunfante, y durante, pero en el transcurso de lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial, el eje de mayor dinamismo económico mundial se trasladó desde Europa hacia Estados Unidos. Es decir, cuando hubieron estas transiciones, estas transferencias, siempre hubo en el medio un fenómeno sobresaltador. Yo no digo que hoy pueda haber una guerra mundial pasado mañana, pero es muy probable que haya distintas guerras de baja intensidad en distintas partes del planeta, y mucho más con este energúmeno de Trump, representante directo del complejo militar industrial en los Estados Unidos, bajo el gobierno de la principal potencia militar del mundo, ¿no? Con esto quiero decir, y lo voy a terminar aquí para pasar a relatar directamente lo que nosotros vivimos en Venezuela, digamos. Luego de un auge de carácter continental, de gobiernos progresistas, de izquierda, o diría yo, con intención revolucionaria, digamos, auge que se manifestó claramente y que tuvo un grito de ascenso, podríamos decir, en el triunfo electoral de Chávez en el año 98 en Venezuela, pero que le siguió el triunfo de Lula, bueno, nuestro propio triunfo aquí en Uruguay en el 2005, luego de la bancarrota del neoliberalismo con la crisis del 2002, etc., pero que fue pintando de otro color diferente a la obediencia al imperialismo norteamericano. Podríamos decir que prácticamente la totalidad del continente, salvo el eje pacífico, que siempre fue más light la cosa, me refiero a Chile, Perú, Colombia, de eso se mantuvo. Luego de ese periodo que duró 10, 12, 15 años según corresponda, pero más o menos una década y un poco más, hoy nosotros estamos en una notoria contraofensiva del imperialismo norteamericano en América Latina y de las clases dominantes en todo el continente, que se expresa de modo singular de acuerdo a la realidad de cada país. Es decir, no es lo mismo la victoria electoral de Macri en Argentina, que hoy está realizando una política de ajuste salvaje contra el pueblo, contra los trabajadores, que hizo este disparate del 2x1, digamos, con respecto a la cuestión de los derechos humanos. No es lo mismo esa forma que el golpe de Estado que ya habían dado antes en Paraguay y en Honduras y que dieron en Brasil, o que lo que quisieron hacer en Ecuador, donde perdieron. Aquí nuestra militancia frente amplista tiene que mostrar la camiseta con esto, porque las clases dominantes, nuestra derecha criolla, si la derecha hubiera ganado en Ecuador, hubieran dicho, bueno, se acabó, fin del ciclo progresista. Llevaron un revolcón grande. Y enseguida empezaron a llamar a la violencia y otras cuestiones. Es distinta, las tácticas son diferentes, pero el objetivo es el mismo con respecto a lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Pero digamos, es un momento, yo creo, también les confieso, creo que es correcta la tesis del compañero Arismendi, del camarada Arismendi, de que la dinámica en que nosotros nos movemos es una dinámica de carácter continental, que hay diferencias por las peculiaridades, por las singularidades en cada país, pero que nuestro continente se mueve de conjunto. Si miramos un poquito para atrás la historia, yo creo que ya a esta altura se puede, ya no es una hipótesis, no es una teoría, sino que está avalada por la praxis de las luchas de nuestro pueblo. Fíjense, tomando dos ejemplos, cuando la Revolución Cubana se generó todo un ambiente insurgente en América Latina, también por distintas vías, por distintos caminos, pero fue más o menos todo el continente. Cuando hubo la anterior contraofensiva del imperialismo en América Latina, el Plan Cóndor lo armaron aquí, sembraron de fascismo Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, y armaron el Plan Cóndor en el cono sur de América Latina completo, digamos. Cuando las democracias salimos más o menos al mismo tiempo. Las
década y pico de neoliberalismo relativamente extremo fue más o menos todo el continente. El ciclo progresista más o menos homogéneo en todo el continente fue más o menos también la misma época. Y hoy por hoy, digamos, estamos en un momento donde el enemigo está con viento en la camiseta para desplegar su contraofensiva en todo el continente, lo cual aquí en Uruguay, a la uruguaya, la derecha nuestra criolla, buscará la manera también de insertarse en eso. Por eso es muy importante que nuestras fuerzas del Frente Amplismo estemos atentas y dando batalla y hablando con la gente para... Yo creo que en Uruguay podemos derrotar la contraofensiva del imperialismo y además desbrozarnos un camino para profundizar los cambios y avanzar, que es la única manera de defendernos. Ninguna oveja se salvó balando. Si no se profundizan los cambios, las situaciones políticas no pueden estar estancadas, o avanzamos o retrocedemos, no hay en esto término medio. Bueno, nosotros fuimos invitados a Venezuela con estas dos categorías que nosotros decíamos, la crisis en la cabeza, la crisis general del capitalismo y la contraofensiva del imperialismo en América Latina. Fuimos convidados por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela. Allí tuvimos una agenda que el primer día consistió, bueno, en adaptarnos a la ciudad y salir a recorrer el ambiente que había particularmente en Caracas. Y allí nosotros tuvimos una primera conclusión con el Vasco, es decir, en realidad nosotros nos creíamos que íbamos a un país en llamas, pero notamos una enorme diferencia entre lo que se presenta hasta ese momento, ¿no? Hoy por hoy pasó más de un mes, en fin, tal vez pueda ser distinta la cosa, pero lo que se presenta aquí por los grandes medios de comunicación y lo que efectivamente se ve. Es decir, nosotros llegamos un viernes a la tarde, ya como a las 6 de la tarde, el sábado de mañana estábamos recorriendo la ciudad y veíamos a la gente yendo a la feria, como si fuera aquí la feria de Canal Baja, comprando sus cosas, yendo al trabajo, y nos colamos en una movilización de la oposición. Es decir, fuimos porque quisimos ver a ver cómo es que hacían las cosas, cómo era la movida. Y vimos un acto en una parte importante de Caracas, un acto de media cuadra. Acá la prensa de derecha, que me pegó bastante cuando yo estaba en Venezuela. Después, por cierto, realmente se callaron la boca cuando yo vine acá, porque yo tomé la posición que en vez de callarme y dejarla por esa, salir a dar batalla ideológica sin problema, ¿no? Pero sí, es lo que vimos. Era una plaza, supónganse que fuera en una extensión, no igual, pero una extensión parecida a la Plaza 1 de Mayo, media cuadra de gente, haciendo su movida, con música, etcétera, hablando contra el gobierno, en oposición, sin problema. Claro, al poco tiempo vimos, ya nos percatamos el primer día, cuál es el modus operandi de esa derecha. Ellos inician una movilización que en principio arranca como un acto pacífico, del cual en forma encapuchada se separa 200, 300 personas y arremeten contra edificios públicos, provocan incendios, arman barricadas. Pasamos por barricadas nosotros de la oposición. Algunas de ellas estaban las calles todas trancadas, vacías, sin gente, pero trancando la ciudad, digamos. Y bueno, nosotros eso no es que nos lo contaron, lo vimos. También para cotejar este asunto, que es muy importante caracterizarlo, digamos. Nosotros tuvimos una parte grande de la actividad de una semana, como 2 o 3 días en el estado de Bolívar, en la ciudad de Guayana, donde hay todo un complejo minero siderúrgico y del aluminio, en asambleas importantes con empresas. Una tenía, la empresa siderúrgica, 17.000 trabajadores, otras tenían 2.500, otras 800 trabajadores. Y a las 7 de la mañana, una de las actividades que desarrollamos uno de los días fue ir a esta empresa siderúrgica, a una asamblea con los trabajadores. Ahí nos percatamos que con una diferencia de 50 metros había unos parlantes, una organización del sindicato. Obviamente esta fue una empresa que antes era del grupo Techín argentino, que acá lo tuvimos en algunas obras de la construcción, particularmente la refinería de La Teja, que era antes una empresa del Estado, que los gobiernos neoliberales privatizaron y que el gobierno de Chávez renacionalizó. Cuando era privatizada, trabajaban 200 trabajadores efectivos y llegando a 15.000 todo lo demás subcontratado y tercerizado en las peores condiciones. Por tanto, era una masa social obrera en apoyo, digamos, al proceso bolivariano. Entre otras cosas, todos esos trabajadores que antes eran subcontratados, tercerizados, que habían sido despedidos como 15.000 trabajadores, estaban trabajando
en esta siderúrgica estable, negociaban su contrato colectivo, negociaban su convenio colectivo. Entonces fuimos a una asamblea a las 7 de la mañana. En un lado la asamblea que organizó el sindicato, pero a mí lo que me llamó la atención es que a 50 metros había otra asamblea de la oposición de derecha, haciendo su acto, hablando, sin problema, con los trabajadores que fueron para ahí. Naturalmente, en la asamblea que organizó el sindicato había como 3.500 trabajadores, de todo esto tenemos fotos, y en la otra habría 50, 100 personas. Pero lo cierto es que no es que tenían prohibido hacer uso, digamos, de su derecho a manifestarse. Obviamente, si en una manifestación sale un grupo que la emprende contra un hospital, que la emprende contra una escuela, o como me mandaron hoy los metalúrgicos, me mandaron un mensaje, en el estado de Bolívar quemaron 50 ómnibus que son clave para el transporte dentro del estado, hoy la oposición, esta oposición. Pues, primer conclusión a la que llegamos es que allí adentro se mueve una concepción de una derecha violenta. Es decir, que no es que esté actuando en la vida política nacional para cambiar la relación de fuerza, para hacerse de la opinión mayoritaria del pueblo, sino que está inmersa en cosas que lamentablemente en otros momentos nuestro pueblo uruguayo vivió bajo otras condiciones, digamos, principalmente protagonizadas por el aparato represivo, militar y policial, que fue la escalada fascista que terminó en la dictadura. Nosotros vimos allí una derecha violenta, agresiva, asesina. Hay un estudio que salió recientemente de los 54 fallecidos que han habido en este último momento, la inmensa mayoría de los cuales, salvo 4 o 5 que mataron agentes, digamos, de la policía bolivariana en condiciones muy raras y que están presos esos 4 o 5, la inmensa mayoría de los muertos que han habido han sido asesinados o han sido muertos por este tipo de acciones, digamos, que no solamente cometen los ilícitos, que están prohibidos en cualquier lugar del planeta, incluyendo aquí en Uruguay, de trancar las autopistas, que son las vías clave del acceso a la ciudad, y mucho menos meterse en un hospital maternal, en un hospital de niños, en una escuela, pretender ocupar edificios y prenderlo fuego, o generar atentados para que muera gente al santo botón, como lo que hacen, pues poniendo un alambre de árbol a árbol en la calle, cuestión de que pasa un motociclista y termina degollado, digamos. Es decir, estamos ante una derecha violenta. Obviamente, gran parte de la actividad, además de constatar el modus operandi de la oposición, fue reunirnos con distintos elementos de la Central de Trabajadores, con distintos elementos del Poder Ejecutivo, con distintos elementos de la izquierda, que nos pudimos reunir con las autoridades de máximo nivel, tanto del Partido Socialista Unificado de Venezuela como del Partido Comunista Venezolano. Intercambiamos, hay diferencias entre ellos. El Partido Comunista tiene una visión crítica de algunos elementos de la política que se viene desplegando, particularmente que es una crítica que hacen estos compañeros del Partido Comunista Venezolano, que también es una autocrítica del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que han dicho, fíjense lo que han dicho ellos, está agotado el modelo rentista petrolero, es decir, no alcanza con extraer los recursos, digamos, del petróleo y repartirlo de una manera más equitativa, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es realmente diversificar la matriz productiva para sostener desde la base productiva de la sociedad una estrategia de desarrollo que efectivamente pueda cobijar a lo que ellos tienen que cobijar, que son 32 millones de venezolanos. Y es claro darse cuenta de esa autocrítica que ellos están haciendo, porque si uno pone todos los huevos en la misma canasta, por una decisión como la que tomó el imperialismo norteamericano de empezar a explorar el petróleo a través del fracking, bajó inmediatamente el precio del petróleo y ellos rápidamente tuvieron una asfixia, digamos, de divisas, que es gran parte, digamos, de lo que está hoy atentando, digamos, contra la vida del pueblo venezolano. Sí hay mucho malestar, sí hay desconformidad, porque la gente te lo dice, cuando vos hablás con la gente, hablas en la calle, hay malestar, por lo que ellos llaman la guerra económica. Y es que hay acaparamiento, hay especulación, lo cual genera además hiperinflación, y para algunos productos, no para todos, digamos, porque no es que están muertos de hambre, bueno, no para todo hay escasez, particularmente la harina, productos farmacéuticos, efectivamente hay escasez de esas cuestiones, ¿no? Ellos para eso están armando una estrategia, los CLAT se llaman, comités locales, digamos, de abastecimiento,
en donde están tratando de repartir canastas para los núcleos familiares. Ya andaban cuando fuimos nosotros por los 6 millones y pico de núcleos familiares repartiendo esas canastas, pero hay un problema allí que tal vez pueda ser una autocrítica que ellos hagan, que las claves logísticas de la distribución de los productos, del almacenamiento, están todas en manos de los grandes capitales. Entonces, como una vulnerabilidad importante del propio proceso, porque eso no lo controlan ellos, sino que lo controla directamente el enemigo. Y bueno, al ser este tipo de oposición violenta, digamos, de grandes capitales, pero enormes capitales que antes eran los dueños de Venezuela, son 7, 8 familias de las que estamos hablando, ¿no? Una de las firmas metalúrgicas que nosotros visitamos era propiedad de la señora Corina Machado y su grupo familiar, que es oposición a Venezuela desde Miami. Una empresa que fabricaba insumos para la industria siderúrgica, briquetas, y que salían 3 barcos por semana, y los compañeros hacían un cálculo de la plusvalía que había allí. Con un barco, con el valor de un barco, pagaban el salario de todos los trabajadores durante todo el año. Y sacaban 3 barcazas llenas de hierro por semana, digamos. Así que imaginarse, obviamente, cómo esa gente no va a tratar de defender por todos sus medios sus intereses, ¿no? Obviamente que cuando uno está allá y escucha los planteos oficiales que han convocado a ámbitos de diálogo, que han convocado a bajar los decibeles de la beligerancia, pero que no es que uno ve todos los días todas esas cuestiones que aparecen en la televisión. Eso está concentrado en algunos barrios, tal vez ahora sea un poco más generalizado, digamos, pero son estas acciones concentradas en algunos barrios de Caracas y del país, en algunas ciudades, digamos, con ese afán, yo creo que de generar las condiciones para lo peor. Es decir, si el gobierno bolivariano está convocando a un diálogo, lo decía así en general y en abstracto hace un tiempo, para generar un acuerdo que defina un cronograma, que defina una salida política, negociada, digamos. Digo hasta hace un tiempo porque luego la forma en que el proceso bolivariano convoca a ese camino de diálogo hoy es una reforma constitucional que tiene toda una serie de ejes: promover la nueva economía del país, hacer constitucionales los nuevos derechos sociales que ha adquirido el pueblo venezolano, es decir, ubicarlos con rango constitucional, los nuevos derechos que se han acumulado en el periodo. En fin, tienen una serie de objetivos en esa materia, y yo creo que la estrategia de esta derecha violenta lleva las cosas hacia un plano que es espantoso, porque siempre se convierte en un baño de sangre, digamos, que es que las cosas evolucionen por el lado de la guerra civil, para lo cual debe saberse aquí que no es solamente lo que ellos llaman y que a nosotros nos hace ruido, ¿no? Porque ellos hablan de que la fuerza motriz de la transformación, que está muy en discusión entre ellos, si es la clase obrera, si son los trabajadores, ellos hablan mucho de la unidad cívico-militar, que a nosotros nos hace un ruido bárbaro porque cívico-militar fue el fascismo en Uruguay. Entonces, obviamente que sin traslados mecánicos ellos hablan de eso, pero debe saberse que ellos tomaron una medida, a mí me da la impresión que muy asesorado por los cubanos. Y es que quien tiene las armas no son solamente el ejército regular, hay una milicia donde los gremios, particularmente los trabajadores, que están todos muy organizados, preparados para bancar lo que venga. Yo creo que entre otras cosas por eso, porque el imperialismo norteamericano es muy cuidadoso de eso. Ya pasó por Vietnam, ya pasó por Irak y salió perdidoso, digamos, de esas situaciones. Daría la impresión de que si todavía no se concretó una intervención militar abierta y descarada, es también porque ellos han trabajado desde el punto de vista de tener una autodefensa, digamos, de su propio proceso, que es interesante, ¿no? Yo particularmente en reuniones que hemos tenido con compañeras y compañeros particularmente metalúrgicos y principalmente petroleros, que allá son 150.000 los trabajadores solo de PDVSA, digamos, he visto que tienen un nivel, al costado del sindicato, tienen un nivel de organización civil de la defensa que me parece que es bien interesante. Naturalmente, yendo a lo primero,
Yo creo que nosotros no podemos cometer el error, digamos, del servilismo ideológico. No es que aquí nosotros como militantes transformadores, sea en el plano sindical o en el plano político, digamos, tengamos por qué estar de acuerdo con todas y cada una de las decisiones políticas que ellos toman. Porque entre otras cosas tan distinta a la realidad, tan diferente, que algunas de las cuestiones que para ellos son eficaces desde un punto de vista político, para nosotros son incomprensibles. Digamos, es una sociedad distinta, manejan diferente, se relacionan de otra manera distinta. Entonces, no es esa cuestión. Nosotros mismos, conversando en buenos términos, y discrepando hasta ese momento, quiero ser muy claro, con la línea oficial de nuestro gobierno, que es nuestro, y lo defendemos frente a la derecha, pero discrepando con esa línea que nos llevó a firmar con países de derecha como Colombia, como Brasil, el Brasil golpista de Temer, que ahora está, digamos, atravesando una situación bajo sospecha bien singular, con México, con la OEA. Es decir, nosotros desde una posición discrepante con las decisiones que venía tomando hasta ese momento nuestro gobierno, le aconsejamos a los compañeros bolivarianos, no haga eso de pegarle al gobierno uruguayo, porque también uno tiene que trabajar en el quién aísla a quién, en rodearse, en fin, en tener algún punto de apoyo. En todo caso, nosotros que somos independientes desde el campo sindical, aunque no indiferentes, si tenemos que hacer alguna crítica, la hacemos. Por suerte, a partir de lo que fue, para mi visión, la interpelación parlamentaria y el Congreso del Frente Amplio, las posiciones que se vienen tomando son mucho más de acuerdo a nuestras mejores tradiciones antiimperialistas y de no intervención que las que se venían tomando. Pero nosotros le aconsejamos, y en la ONU también, a los compañeros que no tengan más lío con el gobierno uruguayo. Es decir, lo que quiero decir es que no se trata de compartir todas y cada una de las medidas, pero en la historia gruesa, el papel de la OEA, siempre herramienta del imperialismo norteamericano, el papel nefasto de Almagro, y nosotros conociendo lo que pasa en América Latina, a ver, nuestros compañeros militantes sindicales presos en Brasil, el ejército y la policía brasilera ocupando universidades del Movimiento Sin Tierra, los militantes sindicales en Paraguay que quieren armar alguna forma de defender los derechos donde en Paraguay no tienen derecho a nada, asesinados y tirados en una cuneta. Lo que pasa en Chile con las movilizaciones estudiantiles, lo que pasa en Colombia, ahora que hay toda una comunidad portuaria sublevada en grandes movilizaciones, la represión que se toma, cómo matan cientos de dirigentes sindicales en Colombia, lo que pasa en México, donde se encuentra la gente desaparecida en fosas comunes, todos los días matan a un periodista, a un opositor, hay un estado, hay un narcoestado, digamos, que es el que gestiona, y resulta que la OEA no dice ninguna de estas cuestiones y tiene la obsesión de Venezuela. ¿Qué es lo que quiero decir? No significa que se esté de acuerdo con todas y cada una de las cosas.